Vamos a hablar en esta parte acerca de las funciones anónimas. ¿Y qué son las funciones anónimas? Son aquellas funciones que permiten definir una función simple sin necesidad de ser creada en un archivo de function que sea guardada en este tipo de ficheros. Entonces podemos definir este tipo de funciones en la ventana de comandos, en un script o dentro de una función con la siguiente sintaxis. Entonces nosotros vamos a observar que dentro del paréntesis, luego el símbolo arroba, van a ir los parámetros, digamos que los parámetros de entrada de la función, y a continuación la expresión. Entonces la parte de expresión consiste en una única y válida expresión que, digamos, va a ser el argumento. Entonces nosotros, o esta función puede tener una o más variables de entrada que se especifican en la lista de argumentos separadas por comas, y también puede incluir variables que se han definido previamente. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación de una función hecha con el comando function y su equivalente anónimo. Vamos a dirigirnos a MATLAB y vamos a observar que se ha creado una función que estima la mitad, que muestra la mitad de forma directa para un número, pero vamos a compararla y vamos a observar cómo se crea una función con la misma definición, pero una función anónima. Entonces vamos a dirigirnos al programa. Entonces vamos a ir a MATLAB, vamos a crear una nueva función. Esta es la función mitad, que no hay mucho que explicar aquí, ya que ya se explicó en el punto anterior. El parámetro de salida, el argumento de entrada, el nombre de la función y la definición de esta función, que va a ser este parámetro de salida, este argumento de salida, igual a una expresión que va a contener al argumento de entrada que vamos a poner nosotros al momento de utilizar esta función. Entonces vamos a guardar esta función con el nombre mitad, que es el nombre que corresponde al nombre de la función. Entonces tenemos esta función llamada mitad. Nosotros digitamos mitad, va a estimar la mitad del número. Ahora vamos a crear una función anónima que esté definida de la misma manera que mitad. Entonces vamos a ponerle no ponerle el mismo nombre, vamos a evitar ponerle el mismo nombre. Escribimos este código arroba y aquí vamos a escribir, digamos, el parámetro de entrada. Entonces solo va a tener un parámetro de entrada, este va a ser igual a x. Estamos trabajando con un parámetro de entrada igual a x. Para eso nos sirve este arroba. Luego de eso vamos a hacer un espacio y vamos a escribir la expresión válida que nos va a permitir evaluar al parámetro o al argumento de entrada para obtener el resultado de la función. Entonces vamos a escribir x entre 2, es el parámetro de entrada, y vamos a digitar punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí en el workspace? Vamos a observar que se ha creado un objeto de tipo function handle con el símbolo del cubo. Entonces esto quiere decir que se ha guardado como una especie de función temporal este parámetro mit para que podamos usarlo en Mat. Entonces nosotros vamos a escribir mit y vamos a mostrar que de la misma manera que la función mitad que creamos hace un momento, mit también nos va a calcular la mitad de un número. Las funciones son básicamente lo mismo, solo que una podemos usarla siempre y otra ha sido definida en la misma ventana de comandos. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto de la sesión, en donde vamos a hablar acerca de la ejecución de una función desde otra función.